Dios les bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos en el día de hoy estudiando la lectura titulada Corrección y Control de Dios en el libro de Lamentaciones, capítulo 1 hasta el capítulo 3. Señor y Padre Celestial, te adoramos y agradecemos, Señor, porque no hay otro como tú. Gracias por tu amor, misericordia, compasión hacia nuestras vidas. De igual manera, Padre, por tu guianza diaria y por nunca darnos la espalda. Te adoramos y agradecemos, Señor, por este día. Te pedimos que podamos ser de bendición a los que nos rodean, luz en medio de las tinieblas y una reflexión tuya. En el nombre de Jesús, háblanos, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, comenzamos entonces mirando acá lo que es el libro de Lamentaciones. Vemos que Lamentaciones fue el final, fue la advertencia de Dios, am, que había venido mediante el profeta Jeremías, pero el pueblo de Judá se rehusó a sí mismo a escuchar. En el 586 a.C., mientras el ejército de Babilonia atacaba, juicio fue derramado sobre la ciudad y el pueblo fue llevado a sí mismo al exilio. Entonces Jerusalén estaba en ruinas y vacía. Y por varios días Jeremías se lamentó por la ciudad, también por su futuro. Y al llorar en medio de oscuridad y destrucción, un rayo de esperanza le fue dado al profeta. Dios promete asimismo perdón y gracia. Y el periodo de juicio es limitado y en su misericordia Dios restaurará la ciudad y regresará a sus cautivos. Si no se acuerdan de esto, Jeremías, ¿verdad? Es conocido como el profeta, no es un nombre bonito, ¿verdad? Pero bueno, algunos le dicen el profeta llorón por tanta aflicción, ¿verdad? Que tuvo y que experimentó y fue, hermano, literalmente viviendo el sufrimiento, ¿verdad? De lo que estaba pasando y con el pueblo le daba la espalda. Habíamos hablado, ¿verdad? De predicar, compartir el mensaje, profetizar y ver cómo la gente no le hacían caso. No caso a él, caso a la palabra, no estaban escuchando atentamente, ¿verdad? Entonces, el enfoque, ¿verdad? Del libro de Lamentaciones es la disciplina y el control de Dios y también el carácter asimismo de Dios. Las divisiones son cinco divisiones diferentes. La primera es del capítulo 1 hasta el capítulo 1:22, es la ciudad destruida. Del capítulo 2:1 hasta el capítulo 2:22 es la población aplastada. Del capítulo 3:1 hasta el capítulo 3:66 es el lamento del profeta. Capítulo 4:1 hasta el 4:22 es la gloria perdida. Y el capítulo 5:1 hasta el 5:22 es el reino arrepentido. Los temas principales del capítulo de la primera sección es la tristeza, luego la razón, el segundo tema, la esperanza, el contraste y el fuego, el lugar que toma lugares en Jerusalén, y es aproximadamente alrededor del año 586 antes de Cristo. Podemos ver así también que el propósito del libro es enseñar al pueblo que desobedecer a Dios provoca el desastre y mostrar que Él sufre cuando su pueblo sufre. El autor, Jeremías, vemos también que las personas claves de este libro son Jeremías y también el pueblo de Jerusalén. El bosquejo, ¿verdad? Nos muestra el primer capítulo, tenemos a Jeremías cuando se lamenta, la ira del pecado, el número 2. Capítulo 3, esperanza en medio de la aflicción. 4, se satisface la ira de Dios. Y 5, Jeremías ruega por restauración. Los megatemas, ¿verdad? De este libro son destrucción de Jerusalén, misericordia de Dios, consecuencias del pecado y también asimismo la esperanza. Podemos ver que en Lamentaciones el profeta Jeremías recurre a la poesía para expresar sus sentimientos y emociones más profundos sobre lo que es la caída de Jerusalén. El libro consta de 5 poemas exquisitamente escritos, los primeros 4 en forma acróstica alfabética o alfabética. Cada versículo comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo, con la excepción del capítulo 3, donde 3 versículos se asignan a cada letra. El profeta comienza llorando sobre Jerusalén en medio de su desolación y destrucción, pero Jeremías vuelve su corazón para, entre lágrimas, ver al Dios soberano detrás de todo, al considerar el control de Dios en los asuntos humanos, y es capaz de gritar a sí mismo, victoriosamente, grande es tu fidelidad en el capítulo 3:23. Después del recuento final, del sitio de Israel, el profeta intercede por la restauración de la nación después que se consume a sí mismo su castigo. Podemos ver entonces
que en el capítulo 1 se ve aquí lo que es el cántico de dolor de Jeremías por la destrucción de Jerusalén. La nación de Judá quedó derrotada totalmente, el templo destruido y los cautivos asimismo fueron llevados a Babilonia. Las lágrimas de Jeremías eran por el sufrimiento y la humillación del pueblo, pero calaron aún más hondo en su corazón. Lloró porque Dios rechazó al pueblo por rebelde. Cada año se leía este libro en voz alta para que los judíos recordaran que su gran ciudad cayó debido a pecaminosidad obstinada, ¿verdad? Y el rehusarse a obedecer. Cuando se utiliza el término amantes en el versículo 2 del capítulo 1 se refiere a naciones tales como Egipto, a la cual Judá constantemente pidió ayuda. Y cuando los babilonios cercaron a Israel, Jerusalén, la nación de Judá se apartó de Dios y en su lugar buscó la ayuda y la protección de otras naciones en vez de buscar la protección y la ayuda a sí mismo de Dios. La advertencia era fuerte y clara: si Judá juega con fuego, el pueblo se quemará. Judá se arriesgó tontamente y perdió negándose a creer que la vida inmoral traía consigo el castigo de Dios. La consecuencia, hermanos, del final, la consecuencia final del pecado es el castigo, como dice Romanos 6:23. Y podemos también decidir, ¿verdad? Pasar por algo, pasar por alto las advertencias de Dios, pero tan seguro como el juicio de Dios viene sobre Jerusalén, así también vendrá sobre quienes lo desafían. Al principio, en el capítulo 1:14, el pecado parece darnos libertad, pero la libertad para hacer cualquier cosa que queramos, poco a poco se convierte en un deseo de hacerlo todo. Luego nos volvemos esclavos del pecado y quedamos atados literalmente a su yugo, como si estuviéramos encadenados hacia este pecado. La libertad de la esclavitud del pecado procede solo de Dios. Él nos libera, no para hacer cualquier cosa que queramos, sino para hacer lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Dios, el consolador, y debido a esto, ¿verdad? Debido a los pecados de Israel, tuvo que apartarse y convertirse en su juez. Los amantes de Jerusalén, como dice el capítulo 1:19, no pudieron venir en su ayuda porque al igual que Jerusalén no buscaron a Dios. Y aun cuando parecían fuertes, realmente eran débiles porque Dios no estaba con ellos. La ayuda confiable únicamente viene de uno cuyo poder provenga de Dios. Y cuando busquemos un buen consejo, ¿verdad? Vamos a recurrir a personas que nos aconsejen en base a lo que dice la palabra de Dios, no el pensamiento de ellos o las creencias. Babilonia, aun cuando pecadora, fue el instrumento que Dios usó para castigar a Judá y a Jerusalén, su capital. El pueblo de Jerusalén clamó a Dios para que castigara a la malvada Babilonia de la misma manera en que los castigó a ellos. Como dice el versículo, ¿verdad? En 1:22, haz con ellos como hiciste conmigo. Entonces, en base a esto, Dios lo haría, ya que había dictado sentencia de juicio sobre Babilonia, como dice Jeremías 50, del 1 al 27. En el capítulo 2:6 vemos que el templo del rey Salomón, que aquí es llamado tienda y lugar donde se congregaban en Jerusalén, representaba la presencia de Dios en su pueblo, como dice Primera de Reyes, capítulo 8, del 1 al 11. El templo era el centro de adoración, su destrucción, ¿verdad? Simboliza lo que es el rechazo de Dios por su pueblo, ya que no iba a vivir más a sí mismo entre ellos. Nuestro lugar de adoración no es tan importante para Dios como nuestro tipo de adoración. Un templo puede ser hermoso, pero si su pueblo no sigue a Dios sinceramente, se derrumba desde el interior. El pueblo de Judá, a pesar de su hermoso templo, rechazaba en sus vidas diarias lo que proclamaba en sus rituales de adoración. Por lo tanto, su adoración se volvió una farsa burlona cuando adora a Dios. Entonces, se perdieron cuatro símbolos y recursos poderosos de seguridad: la protección de las puertas de la ciudad, el liderazgo del rey y los príncipes, la dirección de la ley y la visión de los profetas. Cuando estos cuatro factores presentes, el pueblo se adormeció, ya que estos no estaban, y cayó en un falso sentido de seguridad y se acomodó entonces en sus pecados. Pero ahora que se les quitan, se confronta el pueblo con la alternativa del arrepentimiento y del regreso a Dios o a continuar en su senda de sufrimiento. Tengamos cuidado, hermanos, que nunca vayamos a usar sustitutos en nuestras vidas, incluso los buenos, para la realidad de una relación viva y personal con Dios mismo. Las lágrimas de Jeremías en el capítulo 2, versículo 11,
Eran sinceras y estaban llenas de compasión. La tristeza, hermanos, no significa que no tengamos fe ni fortaleza. Es bien importante entender eso. No hay nada de malo en el llanto. Am, Jesús mismo sintió tristeza y él hasta lloró en Juan capítulo 11 versículo 34. Esto puede, ¿verdad?, que no sea tan obvio como la invasión de un ejército de enemigos, pero la destrucción es también cierta. Nosotros también debemos de conmovernos profundamente cuando veamos la decadencia moral que nos rodea en la sociedad, en las comunidades, a veces hasta dentro de la misma familia. Los falsos profetas estaban en todas partes en los días de Jeremías y dieron profecías falsas y engañosas, mientras que Jeremías advertía al pueblo de la destrucción inminente y el largo cautiverio que vendría. Los falsos profetas decían que todo marchaba bien y que el pueblo no debía de temer, ¿verdad? Que era una mentira. Todas las palabras de Jeremías se cumplieron porque era un verdadero profeta de Dios, como dice Jeremías 14, del 14 al 16. Batir las manos, silbar y mover despectivamente la cabeza eran símbolos de burlas y de mofas. Eran gestos despectivos en el capítulo 2, versículo 15. El versículo 19 de ese mismo capítulo habla de que en el capítulo 1 se describe la desolación asimismo de Jerusalén y se pide la venganza de Dios sobre sus enemigos. El capítulo 2 incluye un llamado al pueblo a derramar sus corazones en la presencia del Señor y el pueblo debía volverse de sus pecados, debía de lamentarse sinceramente por sus faltas contra Dios, como lo dice el capítulo 3, versículo 40 al 42, y el pueblo tenía mucho por qué llorar debido a su obstinada rebelión contra Dios, acarrearon un gran sufrimiento, sobre todo sobre los inocentes. La pecaminosidad del pueblo trajo también su destrucción, pero trágicamente las consecuencias del pecado afectaron a todos, a los buenos y también a los malos por igual. El sufrimiento y el pecado del pueblo debió haberlo llevado al Señor, suplicando con lágrimas su perdón, ya que solo cuando, ¿verdad?, el pecado quebranta nuestros corazones, Dios puede venir a rescatarnos cuando nos arrepentimos profundamente, verdaderamente, ¿verdad? El capítulo 2, 21 y 22 es una escena horrible que se pudo haber evitado cuando Jeremías advirtió al pueblo durante años que ese día de destrucción llegaría y le dolió en el alma ver el cumplimiento de la profecía que le había compartido. En el capítulo 3, versículo 1, podemos ver que en el momento más sombrío de Jeremías, su esperanza se fortaleció con la seguridad de que Dios fue fiel y seguiría haciéndolo. Jeremías vio el juicio de Dios y así como también vio su amor inquebrantable. En el tiempo del juicio, la misericordia de Dios siguió sosteniendo a Jeremías, así como en los tiempos de prosperidad profetizó acerca del juicio de Dios. Y en el hebreo original, los primeros 4 capítulos del libro de Lamentaciones son poemas acrósticos. Cada versículo en todos los capítulos comienza con una de las letras del alfabeto hebreo. Y el capítulo 3, hermanos, tiene 66 versículos en vez de 22, debido a que es un acróstico triple. Los primeros 3 versículos comienzan con una equivalencia de la letra A, los 3 siguientes con la letra B y sucesivamente. Era una forma típica de la poesía hebrea. Otros ejemplos, hermanos, de acrósticos, puede ver, puede anotar por ahí para que luego vea. Podemos ver, por ejemplo, los salmos, Salmo 37, Salmo 119, el Salmo 145 y Proverbios capítulo 31 del 10 hasta el 31. Jeremías vio un rayo de esperanza en todo el pecado y la tristeza que los rodeaba. De igual manera, Dios responde con agrado brindándonos ayuda cuando la pedimos. Y quizás haya algún pecado, ¿verdad?, en nuestras vidas que quizás pensemos que Dios no nos va a perdonar, hermanos, pero recordemos, ¿verdad?, que el amor inquebrantable de Dios y su misericordia son más grandes que cualquier pecado. Y Él promete, hermanos, que nos va a perdonar. Por experiencia personal, capítulo 3, 23, Jeremías conocía la fidelidad de Dios y Dios prometió que el castigo seguiría a la desobediencia. Y también, así mismo fue que sucedió. Él también prometió restauración y bendiciones futuras y Jeremías sabía que Dios también cumpliría esa promesa de igual manera. Creer en la fidelidad de Dios día tras día nos hace confiar en sus grandes promesas para el futuro. Cuando se habla en el capítulo 3, 27 al 33 de llevar el yugo, significa ponerse bajo la disciplina de Dios voluntariamente y aprender que Él
nos quiere enseñar. Esto involucra diversos factores, como por ejemplo lo que es la meditación en silencio sobre lo que Dios quiere, el arrepentimiento humilde, el dominio propio frente a las adversidades, la paciencia confiada dependiendo del Maestro Divino para que nos dé lecciones de amor para la vida, entendiendo que Dios tiene diferentes lecciones, ¿verdad? Tanto a corto plazo y como a largo plazo para cada uno de nosotros. Podemos ver cuando dice en el capítulo 3:30, de la mejilla al que le hiere significa someterse a abuso físico sin defenderse, ¿verdad? Sin devolver el mal. Jesús enseñó a sus seguidores a poner la otra mejilla, como lo dice el capítulo Mateo 5 de Mateo, versículo 39. Y él fue ejemplo de esto al más alto nivel a través de su crucifixión, perdón. En Mateo 27 del 27 al 31, Lucas 22 64 y Juan 18 22 y Juan capítulo 19 versículo 3 podemos ver algunos ejemplos de esto. Y el capítulo 3 del 39 al 42 vemos que los padres disciplinan a sus hijos para formar una buena conducta. Dios disciplinó a Israel para formar una vida y una adoración correcta. No debemos de quejarnos, ¿verdad? De la disciplina, sino aprender de ella confiando que Dios está dispuesto a cambiar. Nosotros, ¿verdad? Confiamos en Dios y nosotros estar dispuestos a cambiar para adaptarnos a lo que Dios espera de nosotros. En un momento de su ministerio, Jeremías lo lanzaron a una cisterna vacía, esto es en el capítulo 3 del 52 al 57, y lo dejaron allí para que muriera en el lodo que había en el fondo, como dice Jeremías 38, 6 al 13. Pero Dios los rescató y Jeremías utilizó esta experiencia para ilustrar cómo la nación se hundía en el pecado. Si se volvían a Dios, Él los iba a sí mismo a rescatar. Así que hermanos, en esencia, ese es el mensaje, ¿verdad? Que si nos hundimos en el pecado, nos alejamos de Dios. Si nos arrepentimos, Él está dispuesto a ayudarnos y a darnos la bienvenida nuevamente a una intimidad con Él. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Te pedimos que podamos internalizarlo y asimismo, Señor, no permitir que nada ni nadie tome tu lugar en nuestras vidas. Guíanos, guárdanos, háblanos diariamente a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos, a todos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.